Muy bien, hermanos, pues comenzamos una nueva carta. Comenzamos la carta de Pablo a los Corintios. Me vais a permitir que no me meta en el contexto, en la cosa de decir cuándo la escribió, cómo la escribió, cuál es él, sino ir directamente al texto. Porque hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que recordar en esta mañana y que el Señor pienso que me ha mostrado para poder compartirlo con vosotros. Y empezamos esa carta leyendo allí lo siguiente, en palabras del apóstol Pablo, donde dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Mirad, dos cositas que podemos aprender aquí, dos cositas, o una cosa, mejor dicho, que podemos aprender aquí. Fijaos que Pablo dice llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No es Pablo quien se autoproclama apóstol, sino que es el Señor quien lo llama. Reconoce Pablo un señorío que está por encima de él. Y no es el señorío de los escribas, de los fariseos, a los cuales él pertenecía en su momento, sino que es el señorío del Señor. Valga la redundancia. La soberanía de Dios sobre su vida. Reconociendo de que hay un Dios todopoderoso en el cual ha creído desde joven, desde pequeño, y que se le mostró en su momento en el camino a Damasco. Y que se le reveló allí en Damasco también. Y vemos que, hermano, es el Señor el que llama. No somos nosotros, no somos los hombres los que designamos a uno o a otro las actividades que deben de hacer dentro de una congregación o dentro de un reino. Es el Señor, porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo y nos debemos a la cabeza. Y la cabeza es el Señor, es Cristo. Por tanto, vemos cómo Pablo, desde un primer momento, reconoce el señorío del Señor por encima de él, en todo momento. Asimismo, es el Señor el que reparte los dones. Como leemos en la primera carta de Corintios, en esta misma carta, en el capítulo 12, los versos 8 al 11, donde podemos leer allí lo siguiente. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por tanto, hermanos, los dones que tenemos, o el don que tenemos cada uno de los que estamos aquí presentes, y todos tenemos un don, como mínimo, nos ha sido dado por el Señor. No porque tú tienes más facilidad para hacer una cosa o para hacer otra, porque tienes un don de palabra o permitirme esto, una verborrea mucho más fluida que otros. Y por eso está aquí delante enseñando, ni muchísimo menos. Es el Señor el que da los dones. Es el Señor el que hace el llamado. Y es el Señor el que te pone en el sitio, en el lugar donde debes de estar dentro del cuerpo y dentro del reino de Dios. ¿Amén a esto? Amén. Seguimos leyendo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿De quién es la iglesia, hermanos? De Dios. Él es el Señor y el creador de la iglesia, no el hombre. No está basado en la doctrina de los hombres, está basado en las enseñanzas, en la instrucción del Señor. Él es el creador de la iglesia. A la iglesia de Dios que está en Corinto, como si estuviera diciendo, por ejemplo, a la iglesia de Dios que está en Montequinto. Él es el Señor. Y sigue diciendo: a los santificados en Cristo Jesús.
Hermanos, hemos sido limpiados, hemos sido renovados. El Señor ha creado dentro de nosotros un nuevo ser. Y lo ha hecho el Señor. No lo hemos hecho nosotros ni por nuestra propia fuerza, ni por nuestro propio poder. Es el Señor. Hemos pasado de estar del reino de las tinieblas, como dicen las Escrituras, al reino de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y todo esto ha sido posible por medio del arrepentimiento de nuestros pecados, la confesión de nuestros pecados a Dios y por la limpieza de la sangre del Señor Jesucristo que murió en la cruz por ti y por mí. ¿De quién es la obra, hermanos? De Dios y solo de Dios. Y fijaos en qué lugar estamos. Somos santificados. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. De ser siervos del pecado a ser siervos del Dios Altísimo. Qué privilegio más grande tenemos. El mayor que se le puede dar al hombre en esta tierra. El ser siervos del Señor, el de tener una comunión íntima con aquel que es tu creador, mi creador. Y sigue diciendo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué dice? ¿Llamados a qué? A ser santos. ¿Qué quiere decir con llamados a ser santos? ¿A que tenemos que llegar a ser santos? No, hermano. Sino que debemos de vivir una vida en santidad para el Señor. De que debemos de vivir una vida consagrada para el Señor. Porque nuestro dueño y nuestro Señor es santo. Y nosotros que somos sus siervos, sus hijos, debemos de ser santos. Santos. Ya somos santos a los ojos del Señor por la preciosa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ya somos santos y tenemos que confirmar esto con nuestras vidas. Como después vamos a leer sobre los Corintios, unos versículos más adelante. Y que ellos confirmaron con sus propias vidas. Hermanos, que puedan decir de nosotros, los que nos rodean, como dijeron de los hermanos que había en Antioquía, en Hechos capítulo 11, cuando lo llamaron por primera vez a los que se reunían en Antioquía, cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. ¿Os gustaría que os llamasen así? A mí me encantaría. Que reconocieran la obra de Dios a través de mi vida para la gloria suya. Y dice, llamados a ser santos con todos los que invocan en cualquier lugar, no en Corinto, sino en todas partes del mundo. Incluso hoy día aquí también, evidentemente. Y fijaos lo que dice, en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro, ¿qué dice? ¿En el nombre de Jesucristo? ¿O qué sigue diciendo? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo recuerda Pablo de que él tenía un Señor, un amo? Y nosotros también tenemos ese mismo Señor. Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El deseo de Pablo de parte de Dios para los corintios, de que el Señor lo bendiga grandemente. Yo me preguntaba cuando leía este versículo, ¿es este deseo que tenía Pablo para los corintios el mismo deseo que yo tengo para mis hermanos? Deseo para mis hermanos, deseo para vosotros, que el Señor os dé gracia y paz, derrame su gracia y su paz constantemente en vuestras vidas. ¿Lo deseáis vosotros, hermanos, hacia el resto de los que somos hermanos? ¿Es vuestro deseo el mismo que el de Pablo? ¿Es mi deseo el mismo que el de Pablo? Sigue diciendo, gracias doy a Dios siempre por vosotros. Y yo me preguntaba, ¿doy siempre gracias por mis hermanos? ¿Doy gracias por aquellos por los que tengo más feeling o menos feeling? Hablando claro.
No que sea enemigo, ni mucho menos, sino por los que trato más o por los que trato menos. Doy gracias por todos los que estáis aquí hoy día al Señor. Lo hago siempre porque Pablo sí lo hacía. Gracias. Pablo sí lo hacía. Siempre daba gracias por los hermanos en Corinto. Muchas cosas, ¿verdad? Y llevamos solamente 4 versículos. Pero cuántas cosas tiene la palabra que enseñarnos, ¿verdad? Cuántas cosas para meditar, para pensar, para sopesar. Cuántas cosas nos recuerda el Señor solamente en 4 versículos. Y sigue diciendo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque, hermanos, esta posición que tenemos delante de Dios, era haber sido santificados delante de Dios. Esta posición de ser santos delante de Dios por medio de la sangre de Cristo, a través de la sangre de Cristo, no es mérito nuestro. No es mérito nuestro. No estamos en esta posición por nuestras propias obras. Estamos aquí porque el Señor ha querido derramar su gracia en nosotros por medio de la obra redentora de Cristo en nuestra vida. Y podemos recordar un pasaje muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obra, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. Es obra de Dios. El hombre no puede hacer nada para presentarse santo delante de Dios. Porque somos, hermanos, éramos como trapos de inmundicia. Pero ahora no. Ahora hemos sido limpiados, fuimos limpiados y ahora somos santos delante del Señor. Habría más citas que hablar. Yo me preguntaba también, ¿doy gracias a Dios por la gracia que el Señor ha derramado en mis hermanos? ¿Doy gracias a Dios por la obra de Cristo en vuestras vidas, como lo estaba haciendo Pablo por los corintios? ¿Lo hacéis vosotros? Seguimos. Versículo 5. Porque en todas las cosas, fijaos lo que dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En cuántas cosas, hermanos? En todas. Fijaos cómo el Señor quería bendecir a los hermanos en Corinto. ¿De qué manera? De que fuesen ricos en todo. ¿Ustedes pensáis que Él quiere lo mismo para nosotros? ¿Sí o no? Claro que sí. Si nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, los que somos padres, ¿cuánto más Él, que Él es perfecto? Él quiere enriquecernos, pero debemos de vivir una vida que a Él le agrade también. No podemos vivir como nos dé la gana. Debemos de vivir consagrados a Él, intentando hacer su voluntad todos los días, en todo momento. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que esa es nuestra parte, hermanos. Esa es nuestra parte. Y sigue diciendo, enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido, ¿qué dice? Confirmado en vosotros. Fijaos cómo los demás ven la obra de Cristo en los corintios. Pregunto, ¿pueden decir los demás lo mismo de nosotros? ¿Que ven la obra de Cristo en nuestras vidas? ¿Que seguimos los pasos de Él? ¿Que andamos por donde Él anduvo? ¿Lo pueden decir los demás? Pues de los hermanos en Corinto sí. Pablo lo podía decir, porque lo veía y porque seguramente lo escuchaba de los demás. Y dice, de tal manera, fijaos lo que dice,
que nada os falta en ningún don. El Señor había bendecido a aquella iglesia con todos los dones. ¿Podemos decir esto de nosotros? Aquí, en Montequinto, ¿podemos decir eso? Ojalá que pudiéramos decirlo, ¿verdad? Ojalá que pudiéramos decirlo. Que el Señor nos ha enriquecido con todos los dones y que todos los dones son puestos para el servicio del Señor y para el servicio de los hermanos. Porque para eso se nos ha sido dado, para servir a Dios y para servir a los demás, no para que nos lo quedemos para nosotros mismos. Y me llama la atención esto, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esperamos la manifestación del Señor Jesucristo? ¿La esperamos? ¿Vivimos esperando la manifestación, la segunda venida del Señor Jesucristo? Porque eso nos ayuda, hermanos, y eso nos purifica. Si fuéramos a Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, leemos allí lo siguiente. Primera de Juan 3, 2, 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y sigue diciendo, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si vivimos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, somos bendecidos, somos transformados, somos cambiados a su imagen y semejanza, como dice las Escrituras, por obra del Espíritu Santo. Seguimos. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién confirmará? ¿Quién nos confirmará? ¿Quién hemos leído que nos va a confirmar? Él. Porque la obra es de Él, hermanos. No es nuestra, es de Él. Y me acordaba cuando leía esto de Filipenses capítulo 1, versículo 6, cuando dice allí, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? El Señor, Él. Que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Él, no nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer, hermano, es rendirnos a Él y decirle, Señor, aquí estoy. Comienzo un nuevo día, aquí estoy. Úsame. Muéstrame las obras que tienes preparadas en este día para mí, para que yo pueda andar en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya para que andemos en las obras que Él preparó de antemano. Él ya lo tiene todo dispuesto, ya lo tiene preparado. Nuestra parte, hermanos, es rendirnos a Él. Es lo único. No tenemos que hacer otra cosa. Pero es lo que más cuesta, ¿verdad? Es lo que más cuesta. Y Él nos confirmará en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos lo que dice el versículo 9. Fiel es Dios. Él es fiel, hermano. No es como nosotros. Él es fiel. Él es un Dios de pacto. Es un Dios de promesa. Y todo lo que pacta y todo lo que promete, lo cumple. No es como nosotros que podemos fallar, que somos imperfectos. Pero Él no. Él es fiel. Él es fiel. Y perfeccionará su obra en nosotros hasta el día del Señor Jesucristo. Vamos a dar un pequeño salto, hermano. Vamos a dar un pequeño salto. Ahora Pablo habla sobre la humanidad, la unanimidad, sobre la unidad en la iglesia. Como dice,
cómo les alienta. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este es el deseo de Pablo, pero es que es el deseo de Pedro, que también lo habla en su carta, pero es que es el deseo del Señor Jesucristo. Padre, que sean uno como tú y yo somos, que sean uno. Ese es el deseo. Y hermano, tenemos que buscar la unidad y vivir en la unidad, intentar vivir. Habrá problemas, habrá discusiones. Claro, somos imperfectos. Si la iglesia de por sí es imperfecta, porque está formada por hombres imperfectos. No intentemos buscar nunca la iglesia perfecta, no la vamos a encontrar. Porque en el momento que yo entre en la iglesia, esa iglesia es imperfecta. Busquemos la unidad, lo que nos une. ¿Habrá discusiones? Sí. ¿Habrá problemas? Sí. Pero hermano, busquemos la reconciliación, busquemos la unidad, busquemos ser de un mismo sentir. Y dejemos que el Señor obre en nuestras vidas para que así sea. Porque el único que lo puede hacer es el Señor. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Es imposible. Es imposible. Y ahora sí doy un salto. Habla sobre que hay división, que uno está con Pablo, otro con Apolo, otro con incluso los espirituales, con Cristo. Yo soy de Cristo. ¿Verdad? Y Pablo lo deja claro. Yo no he venido a bautizar, sino que yo he venido a predicar el Evangelio. Pablo tenía muy claro el ministerio al que había sido llamado. Y ahora yo pregunto, ¿tengo yo claro para lo que me ha llamado? ¿Tienes tú, hermano o hermana, claro para lo que te ha llamado al Señor dentro del reino de los cielos? ¿Lo tenéis claro? ¿Sabéis cuál es vuestro don? Si no, preguntadlo, pedidlo, solicitadlo, rogadlo, hincaos de rodillas. Hinquémonos de rodillas para saberlo, para poder servir al Señor. Porque la palabra de Dios, la palabra de la cruz es locura. ¿Cuántas veces nos han podido llamar locos, verdad? O tontos, o estúpidos, o permitidme esta palabra, o mongolos, ¿verdad? Porque hemos creído en Dios, porque hemos creído en la persona del Señor Jesucristo. Pues si somos locos, seámoslos para el Señor. Si somos locos, seámoslo para el Señor. Y hermanos, permitidme una cosa que lo diga, seamos sinvergüenzas a la hora de predicar el Evangelio. No tengamos vergüenza, porque ¿sabéis qué pasa? Que el que se avergonzar de él, él se avergonzará. Jesucristo se avergonzará de él por haberse avergonzado. Quisiera terminar con esto. Versículo 23. Versículo 22, 23 y un poquito más. Porque los judíos piden señales. ¿Cuánta gente? Si yo no lo veo, no lo creo, ¿verdad? Nos decía a Josué hace poco, salimos a predicar, ¿te acuerdas, Josué? Un hombre que además tenía un nombre bíblico, Samuel, que lo recuerda, ¿verdad? Samuel. Y decía, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Para que yo crea en Dios, tiene que presentarse delante mía y decírmelo él. Igual que los judíos, igual que los escribas, igual que los fariseos de la época del Señor Jesucristo. Piden señales y los griegos buscan sabiduría y hay quien intenta razonar las cosas de Dios con la ciencia, con la psicología. Es imposible. ¿Se puede razonar las cosas de Dios? Por supuesto que sí. Dios es un Dios de razones, de razonamiento. Pero no con el pensamiento humano. No con el pensamiento humano. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí y por todos los que están ahí fuera.
Por eso tenemos que ir y predicar el Evangelio. Por eso tenemos que salir a predicar el Evangelio. Yo no estoy diciendo que toda la iglesia salga a predicar el Evangelio, porque sé que no todos tienen esa facilidad, ese don dado por el Señor. No. Pero allí por donde estamos, sí, tenemos que dar testimonio. Tu propio testimonio, hermano, hermana, de lo que eras antes de conocer al Señor y de lo que eres después de haber conocido al Señor, eso sí lo puedes contar. Y eso es predicar el Evangelio. Eso es predicar de Cristo. Por tanto, no tengamos miedo, no tengamos vergüenza, no tengáis miedo porque nos llamen locos, porque nos llamen locos. Nosotros debemos hacer aquello para lo cual hemos sido llamados, de predicar el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Y hermanos, voy a dejarlo aquí para dar tiempo para poder compartir, ¿vale? Que el Señor os bendiga, que el Señor bendiga su palabra y todo lo que el Señor os ha enseñado en esta mañana, así como el Señor me ha enseñado a mí mientras preparaba esto, hermanos, que no caigan en saco roto, que lo llevemos todo a la práctica para la gloria de Dios. Amén.